Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente en este día. Es nuevamente un grato honor poder estar con ustedes y compartir en este momento ese tiempo maravilloso de la palabra del Señor. Quiero en este día reflexionar acerca de un texto bíblico que nos muestra la condición espiritual en que este mundo está, pero también la condición en que nosotros debemos estar. Lo que Dios quiere y lo que el Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Si nosotros analizamos cómo se encuentra este mundo, la forma en que las personas están viviendo, cómo ellos piensan, nos damos cuenta de que están permanentemente informándose, avanzando en sus conocimientos, pero también cada día más y más están distanciándose de Dios. Si nosotros observamos que en este tiempo las personas quieren hacer su propia voluntad, pero una voluntad distanciada de Dios, una voluntad que no teme a Dios y que no toma a Dios en sus decisiones. Hoy quiero que me acompañes a compartir un texto de la palabra del Señor, el cual se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He querido llamar esta reflexión de la palabra de Dios semejantes a Jesucristo. Y en este día quiero compartir contigo 3 pasos acerca de cómo podemos nosotros alcanzar mucho más esa semejanza a nuestro Señor Jesucristo. El primer paso es que debemos resistir la corriente de este mundo. Y mira que el texto que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta hora es: no os conforméis a este siglo. Y esta frase es supremamente importante para cada uno de nosotros. Miremos lo que el apóstol quiere decirnos y sobre todo lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos en este tiempo. El Señor nos está diciendo que hay una corriente de pensamientos, una corriente de ideas que cada día está tomando mucha mayor fuerza, y el Señor lo llama como la corriente de este siglo, como la manera de pensar de este siglo, de este mundo. Y no es de extrañar, mis queridos hermanos y amigos. La palabra de Dios nos dice con toda claridad que el Dios de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento de las personas, de la luz, para que la luz de la palabra y la luz del evangelio no resplandezca en la vida de ellos. Y mira cómo el mismo texto bíblico está diciendo que el Dios de este siglo, es decir, que este siglo está rodeado y está dirigido por esas fuerzas de maldad, esas fuerzas que intentan cada día destruir a la humanidad y llevarla a la catástrofe. El Señor nos está diciendo: no os conforméis, no se amolden a la forma de pensar de este siglo. Es decir, que nosotros tenemos que resistir la manera en la cual estas personas y este pensamiento del mundo, que está intentando cada día convencernos de que lo malo es bueno y de que lo que lo bueno se ha convertido en algo malo y pecaminoso o anticuado o algo retrógrado. Mira cuán importante es que nosotros estemos observando los tiempos, observando la actitud de las personas de este siglo. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que estos tiempos serán peligrosos, porque habrá personas amadoras de sí mismas, es decir, personas que solamente van a pensar en su propio bienestar, en sus propias ideologías, en sus propios beneficios, y también personas que van a estar pensando en sus propios deseos, es decir, en lo que pueden ellos alcanzar y en lo que ellos pueden disfrutar. Será una sociedad concentrada en el placer, concentrada en la mentira, una sociedad concentrada en opacar la verdad de Dios y en resistir el pensamiento del Hijo de Dios. El Señor nos dice: no nos amoldemos, no nos conformemos a esta manera de pensar.
no permitamos que esta forma de pensamiento se meta en nuestros corazones. La palabra de Dios nos advierte con mucha claridad diciendo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que van avanzando cada día más y más para salvación, para conquistar en esta tierra y para poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, es muy importante que nosotros estemos permanentemente agarrados de la verdad de Dios, agarrados del pensamiento de Dios, como lo dice el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios. Nos dice que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Es decir, que Jesús es quien nos da a nosotros los lineamientos y nosotros tenemos que amoldar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar conforme a los requerimientos del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que para parecernos más y más al Señor Jesús, nosotros necesitamos transformarnos. Ahora, esta transformación inicia con la presencia gloriosa del Señor Jesús en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros aceptemos al Señor Jesús en nuestros corazones y permitamos que Jesucristo reine en nuestras vidas, que Él sea el Señor, el Kyrios de nosotros, y de esa manera poder Él transformar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra forma de pensar. Mira lo que dice el texto de la palabra del Señor. Dice: sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es muy importante porque este texto nos está diciendo a nosotros que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón necesita ser transformado, necesita ser cambiado. Nosotros necesitamos ser transformados completamente por el poder del Señor Jesús a través de su bendita palabra. Mira lo que dice el Señor en ese texto: transformaos mediante la renovación de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de entender, de nuestra forma de comprender las cosas, de nuestra forma en la cual nosotros observamos, analizamos la corriente de este mundo. Querido hermano y querido amigo que me estás escuchando, es llamativo que el apóstol Pablo utilice un término muy especial y es el término metanoia. Ese término quiere decir una transformación gradual de un estado menor a un estado de mayor excelencia. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros, porque este mandamiento y esta promesa bíblica están dadas para que nosotros trabajemos permanentemente en esa renovación, en esa transformación de nuestra forma de pensar, en esa metanoia, en esa metamorfosis de nuestro pensamiento, pasar de un pensamiento mundano, de un pensamiento distanciado de Dios, de un pensamiento egocéntrico, de un pensamiento hedonista, a pasar a un pensamiento concentrado en lo que el Señor Jesús quiere para cada uno de nosotros. El Señor nos está llamando a que transformemos nuestra vida. Pero ¿cómo podemos transformar nuestro pensamiento? El Señor nos dice claramente en este texto que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y esto me llama mucho la atención, porque si nosotros no transformamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar las situaciones externas, nuestra forma de entender y comprender quién en realidad somos nosotros y quiénes nosotros ahora somos en Cristo Jesús. Esa manera de pensar antigua, esa manera de pensar egoísta, esa manera de pensar centrada en la maldad, en el pecado, en el engaño, en la lujuria, en toda esa pecaminosidad que nosotros observamos en este tiempo, ese pensamiento centrado en lo material y ese pensamiento distanciado de Dios, tenemos que comenzar a transformarlo, a renovar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo comenzamos a renovar esa manera de pensar?
el Señor nos dice en su palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra el corazón hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos. Y eso es importante que nosotros observemos, porque es la palabra de Dios la que renueva nuestra mente, la que renueva nuestra alma, la que renueva nuestra forma de pensar. Tenemos que comenzar a cambiar esa forma de pensar del mundo por la forma de pensar de Dios. Colocar pensamientos de Dios en nosotros. Y eso lo logramos analizando la palabra del Señor y meditándola en nuestros corazones y atesorándola en nuestras vidas. Como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así que nosotros debemos hacer un esfuerzo por meditar, por pensar, por estar siempre pendientes de lo que Dios dice en su palabra, aceptarlo en nuestros corazones y comenzar a vivir de conformidad a la palabra de Dios. Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de una vida de piedad, es decir, esa vida de consagración espiritual, esa vida que nosotros necesitamos cultivar diariamente, esas devociones diarias, esas oraciones diarias, esa comunión permanente con el Espíritu Santo de Dios. Y miren que el pensamiento del mundo te va a decir que eso para qué, eso no sirve, eso está pasado de moda. ¿Para qué nosotros insistimos en orar, en tener una comunión con un Dios que no vemos? Ese es el pensamiento del mundo que tenemos que comenzar a quitar de nuestras vidas, que tenemos que comenzar a apartar de nuestros corazones para que en nosotros comience a fluir el pensamiento de Cristo y entonces teniendo la mente de Cristo, poder así avanzar en nuestra vida cristiana. El tercer paso que nosotros tenemos que tomar es comprobar la voluntad de Dios. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Nosotros permanentemente estamos preguntándonos qué quiere Dios que nosotros hagamos en esta situación. ¿Cuál es el pensamiento de Dios con respecto a lo que está sucediendo en este tiempo? Querido hermano y querido amigo, el Señor nos dice allí en ese texto, que es muy fundamental para nosotros, dice claramente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mira lo que está diciéndonos el Señor en este texto. El Señor nos dice a nosotros que su voluntad es agradable y es perfecta. Pero esa voluntad nosotros tenemos que conocerla. Tenemos que entender qué quiere Dios para nosotros. Tenemos que mirar detalladamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y la manera en que nosotros debemos actuar ante ciertas circunstancias. Cómo debemos responder a las demandas que este mundo está pidiendo permanentemente. ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Mira que el Señor nos dice a nosotros, es necesario primero, obviamente, frenar, resistir el pensamiento mundano, el pensamiento pecaminoso, el pensamiento que destruye, el pensamiento que oprime, el pensamiento que deteriora nuestra vida y la vida de otras personas. Ese pensamiento hay que frenarlo, hay que resistirlo. Y luego de resistir ese pensamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, podemos nosotros entonces transformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de pensar, renovar nuestra manera de ver las cosas. Ahora colocamos el pensamiento de Cristo en nuestras vidas, la palabra de Dios que fluya con poder en nuestros corazones, y entonces teniendo ya esa palabra de Dios, nosotros podemos comprobar la voluntad de Dios, comprobar qué quiere Dios para tu vida, comprobar lo que quiere Dios para tu familia, comprobar lo que quiere Dios para tu matrimonio, comprobar lo que quiere Dios para tus hijos. Pero no solamente eso, también podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestro barrio, para nuestra comunidad, y cómo nosotros podemos ayudar a transformar nuestro entorno, a hacer de nuestro entorno
un entorno de paz, un barrio comprometido también con su comunidad, con sus vecinos. La buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. A veces nosotros no comprendemos la voluntad de Dios. ¿Y por qué no la comprendemos? Porque no hemos tenido estos pasos previos. No hemos resistido la corriente del mundo, sino que por el contrario, a veces hasta seguimos el pensamiento del mundo. Hasta pensamos que lo que está sucediendo es normal. No, tenemos que hacer un freno, tenemos que resistir esta manera de pensar que el mundo está ofreciéndonos a través de los grandes medios de comunicación, a través de las canciones que nosotros escuchamos. Miren cómo en las canciones se demuestra ese hedonismo, esa exaltación por el sexo, esa exaltación por la maldad, por la infidelidad. Y nosotros estamos simplemente pasivos. Tenemos que cambiar, tenemos que resistir estas cosas y comenzar a colocar el pensamiento de Cristo en nuestras vidas, para que de esa manera podamos nosotros comprobar lo que Dios quiere para nuestra vida y de esa manera ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Señor quiere guiar nuestras vidas. Dios quiere guiar tu corazón. Dios quiere que tú seas una persona de éxito, pero que también disfrutes en esta vida la plenitud que el Señor quiere para ti. Por eso es tan necesario, mi querido amigo que me escuchas, que tú le entregues tu corazón al Señor. Y tú, mi querido hermano que me estás escuchando en esta hora, que nosotros podamos abrirle también la puerta al Señor Jesús, porque Él dice con toda claridad: yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está pidiéndonos a nosotros que le abramos las puertas de nuestros corazones, para que Él reine en nuestras vidas y para que Él sea el centro de toda nuestra vida, de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. Te invito, querido hermano y querido amigo, a que nosotros le entreguemos nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en Él hay salvación? Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, espera más allá. Oh, y con grande fe arrodillado ante su altar, pedirías perdón, brindándole a Él tu corazón. De esta manera, mi querido hermano y amigo, el Señor nos llama la atención para que podamos nosotros ser verdaderos hijos de Dios y parecernos cada día más y más a Él. Recuerda, resiste lo malo, no dejes que lo malo te venza, resístelo, resiste los pensamientos de este mundo. No dejes que el pensamiento de este mundo llegue a tu vida. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Permite que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida de ese poder y de esa estabilidad que solamente puede dar la palabra de Dios. Recuerda, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor Jesús permanecen para siempre. Por último, el Señor nos llama a
comprobar su buena voluntad para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro matrimonio, para nuestra comunidad. Esa voluntad de Dios es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Te doy esta bendición final. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Muchas bendiciones.